Hoy por hoy Vegas Altas. Bueno, hemos querido invitar a un buen amigo de esta casa, un psicólogo del Hospital Parque Vegas Altas, Antonio Cantos. ¿Qué tal, Antonio? Muy Hola, buenas. muy buenas. En esta jornada festiva. Y vamos a tocar unas claves sobre la inteligencia emocional. Y viene a cuento porque este domingo, ya se lo recomendamos en el periódico ABC de tirada nacional, hay creo que un especial de psicología infantil y han pedido tu colaboración, ¿no? Sí, ha sido una noticia grata para mí el poder colaborar con, pues, sobre todo a nivel nacional, que todos puedan ser un poco conscientes de la importancia de la inteligencia emocional y de la educación de dicha inteligencia, pues en el ámbito sobre todo familiar. Algunos ya lo hemos leído, hemos tenido el privilegio, y yo extracto una frase que dice: la familia es la primera escuela de valores. Es verdad, todo arranca de la familia, Antonio. Sí, es la esencia, es la base, son las primicias, ¿no? La neurociencia habla de una forma muy impetuosa de la importancia de los primeros, de la primera neuroplasticidad, es decir, de las primeras experiencias que se dan en los jóvenes, en la infancia, cómo marca el desarrollo evolutivo de todos los jóvenes, ¿no? Es decir, cómo esas primeras palabras, cómo esos primeros elugios, cómo las primeras experiencias educativas que los hijos reciben de nuestro hogar marcan el futuro de nuestro devenir, ¿no? De nuestro devenir emocional, que es lo más importante. Oye, yo no quiero destripar el artículo, que lo lean, pero ¿cómo hay que educar a los hijos? No en el aspecto social, de valores, que eso ya va intrínseco en la familia, pero quizás impulso, emociones. ¿Hay algún manual para ello? Bueno, somos tan complejos, José Luis, que manuales, pues, en este tipo de circunstancias difíciles. Pero sí es cierto que hay pautas muy importantes, ¿no? Cómo podemos potenciar la autoestima en nuestros hijos, cómo podemos potenciar la empatía, es decir, el ponerse en lugar de los demás. Yo creo que son factores que a todos nos preocupan, como buenos padres que somos, evidentemente. Y estamos ante un marco muy importante, crucial. El otro día salía una noticia en nuestro colegio de psicólogos salían unas ciertas informaciones que hacían un inciso importante: el aumento considerable de los índices de depresión en adolescentes. Oye, pues a mí eso me hace que pensar qué está ocurriendo hoy día, porque ese aumento también de la violencia de los jóvenes, ya no solo en el ámbito de la casa, del hogar, porque tú sabes también que ha habido un aumento considerable de los índices de violencia de los hijos hacia los padres. Una agresividad. Agresividad, ¿no? Efectivamente. Muchas denuncias que ya los padres tienen que poner porque la situación es inconcebible en el hogar, ¿no? Creo que había una estadística que hablaba de 13 casos diarios de denuncias por este tipo de circunstancias al día en España. Oye, es un tema que realmente nos tenemos que cuestionar qué estamos haciendo, qué problemática hay hoy día. Yo hago hincapié sobre todo, como bien has dicho, la familia es escuela de valores. Muchas veces la dificultad de conciliar vida laboral, vida familiar, imposibilita pasar tiempo con nuestros hijos. Y yo creo que el tiempo, a día de hoy, y bien lo sabemos, el tiempo es oro. Pero el tiempo es oro no para el trabajo, no para el esfuerzo, sino realmente para la educación. La educación es un reto a día de hoy, y es un reto importantísimo, porque de ahí depende la calidad emocional que vayan a tener nuestros hijos el día de mañana. Y esa familia, esa conciliación, vida familiar, vida laboral, marcará el futuro de todos nuestros hijos. Fíjate qué importante es esto, marcará el futuro de todos nuestros hijos. Pero si no tenemos tiempo, evidentemente, ¿qué hacemos? Bueno, pues descargamos todo en los abuelos, que es lo que ahora mismo ocurre, Antonio. Vemos a nuestros hijos pues a las 8 o las 9 de la noche ya. ¿Qué hacen? Y ahí es donde falta el patrón importante de la regulación. Yo decía muchas veces que en este autismo tecnológico, que es una palabra que viene a decir un poquito, pues que ya no solamente es que tengamos muchísimo trabajo, sino que también incluso los móviles, las tablets, nos quitan ese tiempo de poder hablar con nuestros hijos y nos quitan esa capacidad también, pues de lo que toda la vida hemos hecho, hablar. Hablar por hablar, simplemente hablar, pero hablar con contenido, hablar pues sobre todo con consistencia, escuchar a nuestros hijos, qué importante escuchar a nuestros hijos, porque ¿qué demanda cada vez más? ¿Qué demandan los hijos? La interacción con los padres, demandan el poder sobre todo sentirse escuchados, sentirse queridos, que muchas veces
pues no nos damos cuenta y entramos un poco en la vorágine de lo cotidiano y un ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha ocurrido hoy? Cuéntame. Ya eso se nos escapa. Si eso no lo hemos hecho desde la infancia, qué difícil es en la adolescencia ya poder trabajar con nuestros hijos la escucha activa, ¿eh? Los padres sufren, claro. Muchísimo, muchísimo. Yo hoy, bueno, ayer particularmente tuve un caso que me llamó mucho la atención en la consulta, pues de una madre que lloraba amargamente porque no podía acceder a su hija. Su hija estaba cerrada absolutamente, 14, 15 años. Una situación dramática tanto para los familiares como para el hijo, ¿no? Es decir, el hijo se encontraba que no tenía herramientas, no tenía herramientas para poder comunicarse con sus padres porque no se les ha enseñado, quizás por las dificultades que tanto hemos hablado. Es decir, ¿qué dificultades nos encontramos hoy día en el hogar? La falta de comunicación, la intervención de los móviles, de la televisión, en la dificultad para poder tener ese espacio, esos canales de comunicación. Cuando se rompen, y no nos damos cuenta a lo mejor con 8 o 9 años, lo importante que es pasar tiempo con nuestros hijos, el simple hecho a lo mejor de ir con una bicicleta a pasar un día, o simplemente el hecho de ir a cualquier supermercado con tu hijo, es decir, pasar tiempo con nuestros hijos. Sí, la relación. Efectivamente, claro. Tiempo de calidad, tiempo de intensidad. Y eso hace pues que se genere una cierta vulnerabilidad en los hijos para el día de mañana poder desarrollar incluso esa falta de respeto a los padres. Es decir, la autoridad hoy día en la casa está muy, muy en entredicho. Los hijos ya no respetan a los padres y en esa dificultad de comunicación con los padres hace que se hayan roto todos aquellos esquemas de contención que ayudaban a los padres a poner límites. Ya no se ponen límites, José Luis. Ahora hablamos de las nuevas tecnologías, pero hay una infancia y hay una adolescencia. Es más fácil, indudablemente, educar en la infancia, aunque, bueno, quizás es cuando el momento que más lo necesita y menos están los padres, o estamos los padres, ¿no? Efectivamente, sí, porque realmente en la infancia, como hemos hablado antes, la importancia de las primeras experiencias, la importancia de ese cerebro emocional que es plástico, es decir, que todo, que lo absorben todo como esponjas, ¿no? Ahí es el momento de que los padres podamos entrar en el potenciar, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Es una cosa que a día de hoy pues nos cuesta muchísimo a los padres ver a nuestros hijos sufrir. Y no entendemos que un sufrimiento en esas edades, un sufrimiento comprensible, ¿no? A lo mejor no dar algo de forma inmediata, enseñarles a esperar, es una manera también que ellos tienen de ir poco a poco autocontrolándose, autogestionando esas emociones de frustración que muchas veces los hijos pues lo expresan con rabietas, se tiran al suelo, lloran. Enseñémosle también el tiempo fuera. Es decir, el tiempo fuera es la manera que muchas veces tenemos los padres de no entrar en esa batalla absurda y dejar que el hijo poco a poco se vaya regulando, vaya controlando la emoción de rabia y entonces explicarle el por qué pues no se le ha podido dar una piruleta o un paquete de gusanitos a las 2 de la tarde. Pues hijo, porque hay que comer, ¿no? Entonces esa simple contención, esa simple capacidad también muchas veces de poner límites, de no permitirle todo, de aprender, enseñar a los hijos sobre todo a frustrarse, es un camino que conseguiremos que sobre todo cuando los hijos son adolescentes les enseñaremos a sufrir, porque bien sabemos todos, cuando somos adultos, las dificultades que conlleva la vida, las adversidades, el enfrentarse, el sobreponerse. Nos encontramos muchas veces, José Luis, también pues con jóvenes ya de 14, 13 años, incluso con tratamiento ansiolítico, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa, no? Pero ¿qué hace imposible a un hijo con 12, 13 años enfrentarse a ciertos problemas? Quizás esa incapacidad de sufrir, quizás esa incapacidad de tolerar la frustración, esa sobreprotección que muchas veces también hemos marcado en nuestros hijos por miedo a que sufran. Ya sé que tenéis secreto profesional, indudablemente, pero enfrentar a un padre y un hijo en una consulta del psicólogo, ¿funciona? Bueno, siempre hay que hacerlo de una forma sutil. Es decir, yo normalmente lo que suelo trabajar, primero entran los padres en la consulta, ellos hablan la problemática, posteriormente entra el hijo de forma individual, el hijo también pues evidentemente transmite su problemática emocional y luego hacemos sesiones conjuntas. Yo siempre hablo que en la educación es importante la disciplina, pero a la vez también el corregir con amor. Corregir no con ira, no con rabia, que muchas veces pues el devenir, las dificultades de la vida, los problemas del trabajo hacen que entremos con violencia en casa, sino educar desde el amor, educar desde esa corrección sana, equilibrada.
donde, como yo digo muchas veces a los padres, si hemos tenido un día de poner límites, normas, como tienen que ser, no te vayas a la cama sin estar con tu hijo, aunque sean 5 minutos, y poder hablar con él, tumbado en la cama, darle un beso de buenas noches. Es decir, que siempre haya ese punto de equilibrio en la educación es importantísimo, José Luis. Depresión en los adolescentes, decías anteriormente que el Colegio Oficial de Psicólogos ha dado una estadística. Es preocupante. Ha descendido considerablemente la edad de la depresión, llega a los adolescentes. ¿Motivado por qué? ¿Autoestima baja? Yo como fuera de contexto de la familia, ¿por qué se llega a una...? Efectivamente, muchas veces esa problemática de autoestima que hace que los hijos se sientan incapaces, porque al final la clave de la depresión es el sentimiento de indefensión. Indefensión es la sensación de no poder sobreponerse a las adversidades, ¿no? Y esa indefensión, cuando surge, como hemos hablado antes, en niños de 13, 14 años, ante dificultades propias escolares, ante dificultades pues de circunstancias variadas, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué llegamos a psiquiatrizar a los jóvenes? ¿Por qué hemos llegado a este punto en donde las depresiones tienen una incidencia cada vez mayor? Pues probablemente esa carencia de inteligencia emocional. Los padres nos preocupamos mucho en la inteligencia fluida, es decir, en la inteligencia académica, pero tenemos que darle paso de forma preponderante e importantísima a la inteligencia emocional. Educar las emociones, educar el autocontrol, la autogestión, educar sobre todo la voluntad y el esfuerzo, patrones importantísimos también, y que hoy día pues carecen de importancia, carecen quizás de brillantez. Educar en el éxito, ¿no? En el éxito pues de las emociones, no en el éxito académico, sino en el éxito de las emociones. Claro. Triunfar emocionalmente es triunfar en la vida. Qué triste es que un hijo vaya a su colega o a sus amigos a contarle el problema en vez de a los padres, ¿no? Ahí ya pasa algo. Sí, bueno, yo creo que la adolescencia es una época propia, ¿no? En la que los jóvenes comienzan a desvincularse de la figura de los padres como un propio signo normal de autonomía, de independencia, de querer ser ellos mismos, pero cuando no confiamos ciertas problemáticas personales de vida con nuestros padres y la confiamos a los amigos, a veces esos amigos nos dan consejos que son perjudiciales, que son erróneos, que nos pueden llegar a hacer pues dañar mucho y seriamente la relación con nuestros padres. Yo he tenido jóvenes en la consulta muy contaminados por sus propios amigos y que han generado serios problemas en la relación con sus padres. Las nuevas tecnologías, decía, nos aíslan, indudablemente. Ahí sí que hay que tener cuidado, pero cuidado en cada minuto de la vida, de nuestro tiempo. Efectivamente, porque el autocontrol, que también hablaba antes, José Luis, es muy importante. Si los jóvenes no son capaces de autogestionar su tiempo con estas nuevas tecnologías, que son buenas, que son importantes, sí, que nos ayudan a integrarnos en la sociedad moderna, pero siempre con control, siempre con equilibrio. ¿Cuántos jóvenes, cuántas peleas entre padres e hijos, ¿no? El otro día que también me llegaba un caso importante, pues de un hijo con 12, 13 años que tenía su móvil y que tenía una clave en el móvil y que no estaba dispuesto a darle la clave a sus padres con 12, 13 años. Yo le intentaba explicar al joven pues lo peligroso también de Internet, ¿no? Lo importante de tener esa capacidad de autocontrol que ellos todavía, por la inmadurez cerebral, el lóbulo frontal, que es el que se encarga básicamente pues de lo que es la autogestión y el autocontrol de las emociones, aún no está desarrollado suficientemente y necesitamos de nuestros padres en esas edades. Esa cerrazón a la hora de querer dejarse ayudar por los padres en el control de las nuevas tecnologías está generando pues problemas incluso serios, tan serios como es el ciberbullying, por ejemplo, que ya podríamos hablar en otras ocasiones, pero el ciberbullying que también influye mucho, ese acoso a nivel de las redes sociales, es decir, las redes sociales como patrón de comunicación actual en los jóvenes, pero que también debe interactuarse pues con las relaciones sociales propias de charlar, de hablar cara a cara, de verse, ¿no? Es decir, eso también es muy importante, pero sobre todo el autocontrol respecto a las nuevas tecnologías parte de nuestros padres. Es decir, nosotros los padres somos los que tenemos que saber poner los límites al uso de las nuevas tecnologías en jóvenes adolescentes. Claro. Siempre he dicho que es mejor prevenir que curar. En el caso de la psicología, me imagino siempre mejor prevenir que lamentarse luego, ¿no? Se puede prevenir todas estas cuestiones, sí, Antonio. Por supuesto. Antes que acudir a un profesional, a vosotros, o acudir a Antonio Cantos, que es psicólogo, no tiene por qué llevarnos a ti un problema.
Simplemente, bueno, pues un poco eso, prevenir, ¿no? Sí, hay muchos padres que vienen con una preocupación propia de todos los padres, pues de dudas respecto a la educación, de si lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien, ¿qué me parece? Bueno, pues damos pautas, ¿no? Es decir, pautas importantes de modificación de conducta, o pautas también para fomentar la resiliencia, que es la capacidad de resistencia, de afrontamiento, de empatía, de saber enseñar también a los hijos a pedir perdón. Pues son pautas básicas que todos podemos ir trabajando ya desde que los hijos están en la infancia, y que nos ayudan sobre todo también a canalizar pues todas estas emociones que hemos hablado antes, negativas, que son propias también pues del ser humano, la rabia, la frustración, pero canalizarlo sobre todo en emociones positivas, ¿no? Es que te digo esto porque, bueno, simplemente un cambio de residencia de los padres, si el niño tiene que cambiar de colegio y de amigos. Bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar a unos amigos también decir, vamos a hablar con el psicólogo para ver cómo encajamos todo esto, cómo le explicamos que después de 10 años viviendo en un sitio nos mudamos, ¿no? O bueno, un divorcio, por ejemplo, que es lo más al uso. Efectivamente, todo cambio conlleva también un movimiento interno personal, se mueven los cimientos, se mueven nuestras estructuras emocionales. Siempre es bueno, evidentemente, también una consulta con el especialista. Claro. Antonio, encantado, como siempre. Nos quedan muchas cosas, ya tendremos ocasión de hablar de ella, porque hay muchos estadios de la vida de una persona que siempre necesitan al psicólogo. Y nosotros hemos tenido la suerte de tenerte aquí. Gracias. Muy bien, un placer.